Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a hablar acerca de los orígenes de la terapia contra el cáncer. Acompáñanos a conocer cuáles fueron aquellos hallazgos que sentaron las bases de la terapia antineoplásica moderna. Y bueno, como introducción tenemos esta cita de John Burroughs de 1777 que lamentablemente continuamos más o menos en el mismo tono, pero se las quiero compartir porque refleja mucho esta desesperación por tratar de probar todo lo posible, todo lo humanamente posible, para tratar de contener esta enfermedad y que al momento ha habido muchos avances, sin embargo no se ha logrado aún decir que es una enfermedad completamente curable. Entonces él mencionaba que todo lo que se ha propuesto para la curación de los cánceres son meras medicinas paliativas y que hasta ahora no se ha descubierto ningún tratamiento específico real para este trastorno fatal, aunque los médicos de todas las naciones desde la época de Hipócrates hasta el presente han probado mediante innumerables investigaciones y experimentos todo lo que hay en la naturaleza, desde la droga más inocente hasta la más virulenta, el veneno tanto en el reino animal, en vegetal. Sin embargo, la enfermedad aún desconcierta el poder de la física. Y es esto que les menciono, o sea, es a veces esta desesperación de continuar evaluando sustancias y no tener los resultados esperados. Y en este sentido, tenemos otra cita de otro médico en 1914 que menciona algo similar. Dice: a lo largo de los siglos, los que padecen esta enfermedad han sido objetos de casi todas las formas concebibles de experimentación. Los campos y bosques, la botica y el templo han sido saqueados en busca de algún medio exitoso de alivio de la intratable enfermedad. Casi ningún animal ha escapado haciendo su aportación con cuero, pelo, diente o uña de los pies, timo, tiroides, hígado, vaso, en la vana búsqueda de un alivio. Y también hace referencia a esto que pues hemos probado prácticamente todo lo que está en la naturaleza y todo lo que se nos ha ocurrido como experimentalistas, desde cuestiones químicas hasta procedimientos médicos, y no ha habido un avance pues, realmente contundente contra la enfermedad. Sin embargo, vamos a ver cuáles fueron los estudios que sentaron las bases de lo que se conoce como la terapia moderna contra el cáncer. Podemos considerar que la era moderna de la quimioterapia contra el cáncer comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los orígenes del tratamiento del cáncer están registrados en documentos más antiguos. Por ejemplo, tenemos el papiro de Evers, que se estima que se escribió en 1500 años antes de Cristo y ya contenía algunas formas de remedios que se manejaban en el antiguo Egipto. Y por ejemplo, en el Ramayana, que es también un escrito sagrado en la India, también se describen enfermedades malignas y sus tratamientos, y aquí estamos hablando aproximadamente 300 años antes de Cristo. La mayor parte de estos remedios consistían en preparaciones tópicas, aunque ya en la época del periodo romano también había de forma un poco más formal la práctica de la eliminación de algunas tumoraciones mediante cirugías. Entonces, posteriormente, en el siglo I después de Cristo, Dioscórides compiló una lista de hierbas medicinales y botánicas incluidas para aplicaciones tópicas para el tratamiento de tumores y carcinomas. Posteriormente, en el siglo XI, un médico árabe conocido como Avicena en Occidente menciona el tratamiento con arsénico, que es una sustancia bastante peligrosa, y esto fue utilizado hasta el siglo XVI. Entonces, dada la naturaleza de este compuesto químico, pues se considera como la primera forma de quimioterapia. Entonces, se retomó nuevamente como un tónico de Fowler que consistía en una solución en 1% de arsenito de potasio en una disolución de carbonato de potasio. Y el uso de esta solución para tratar las leucemias continuó hasta la década de 1930. Y cabe mencionar
que se retomó nuevamente para el tratamiento de las leucemias mieloides. Entonces, este medicamento resurgió porque demostró efectividad contra células leucémicas. En el caso de los rayos X, poco después del descubrimiento, empezaron algunos médicos a explorar la posibilidad de que este tipo de energía nueva podía utilizarse para el tratamiento de las neoplasias. Entonces, pocos años después del descubrimiento, se empezó a explorar contra linfomas y leucemias. Y el primer reporte fue publicado en 1902. Otro médico en 1896 reportó que la oferectomía beneficiaba a los pacientes con carcinoma de mama inoperable. Y bueno, de hecho tuvieron que pasar 50 años para entender por qué remover los ovarios era benéfico para los pacientes con cáncer de mama. Porque después se entendió que las etapas iniciales de la carcinogénesis de las glándulas mamarias pues son totalmente dependientes de las hormonas estrógenos, que son en su mayoría producidas por los ovarios. Continuando con esta historia, bueno, es importante conocer que pues gran parte de los avances que se han tenido en el estudio de las neoplasias y en la evaluación de los fármacos o de los agentes que se pretenden utilizar eventualmente como sustancias terapéuticas contra el cáncer, pues se han ayudado en gran medida por los modelos murinos. Entonces, durante las décadas de 1920 a 1930, el desarrollo y la estandarización de estos modelos fue esencial para todos los ensayos que vinieron después de 1950, que lo veremos en otro video, que esa historia está bastante interesante. Pero gracias a los modelos murinos es que se pudo avanzar mucho en la evaluación subobjetiva de muchas sustancias que después fueron ya validadas como fármacos antitumorales, pero provienen de estos primeros ensayos en 1920 y 1930. Ya entrando a la mayor parte de las sustancias que fueron la base del tratamiento antineoplásico, pues esto se remonta al uso de los gases mostaza en la Primera Guerra Mundial. Entonces, estas eran principalmente pues, armas de guerra, eran síntesis de moléculas orgánicas que se sabía que actuaban como venenos y que le iban a dar una ventaja en el campo de batalla a las tropas. Se encontró que en los soldados que estaban expuestos había una depresión de la médula ósea y había mucho daño en algunos tejidos. Muchos de estos hallazgos pues, se mantuvieron como secreto de guerra, pero en este periodo muchos médicos estuvieron describiendo pues, los efectos patológicos y en los pacientes. Y este investigador, Edward Grunberg, era un médico norteamericano que estuvo estudiando los cadáveres de los soldados con los ataques de gas mostaza y encontró que los glóbulos blancos de los combatientes estaban muy bajos. Y esto incluía también a las poblaciones de la médula ósea. Entonces, por ahí viene que pues, uno de los primeros usos planteados pues, fue contra las leucemias y contra los linfomas, que son tejidos linfoides y neoplasias que provienen de la médula ósea. Él encontró que después de 2 semanas de la exposición, muchos iban a desarrollar infecciones y iban a morir a consecuencia de las infecciones. Y bueno, esto es porque al morir los linfocitos, los pacientes, en este caso los soldados expuestos al gas mostaza, pues no iban a tener cómo combatir las infecciones. Posteriormente, en 1929, viene una de las primeras contribuciones importantes de los modelos murinos. Este investigador ya tenía su modelito de carcinogénesis, básicamente les aplicaba en la piel estos derivados de hidrocarburos y se sabía que después de unas semanas estos ratoncitos iban a desarrollar tumoraciones. Entonces, al estar, pues tenía los datos acerca de los estudios del gas mostaza,
Él pensó que si incluía en el experimento los efectos del gas mostaza, pues se iba a potenciar la carcinogénesis, pero resultó que fue todo lo contrario. Los ratoncitos que fueron expuestos al gas mostaza no desarrollaban las tumoraciones como aquellos a los cuales no se les había aplicado este agente químico. Y bueno, se concluyó que en este modelito Morino, que el gas mostaza era un potencial anticancerígeno. En 1931, al saber estos resultados, el doctor James Ewing del Memorial Hospital de Nueva York recomendó hacer algunos ensayos clínicos para pacientes y exponerlos al gas mostaza, porque pensó que iba a haber buena respuesta. Entonces, en 1942 se sugirió la aplicación clínica de la mostaza nitrogenada y otros gases utilizados como armas de guerra química contra las neoplasias, porque para la Segunda Guerra Mundial se estuvieron desarrollando más agentes de guerra que tenían más o menos los mismos principios que veremos en otros videos, que bueno, las mostazas nitrogenadas son básicamente venenos de DNA que tienen capacidad alquilante, entonces generan mucho daño en el DNA y se desarrollaron muchas síntesis químicas semejantes a estos. Entonces, ya para esta fecha, ya se consideraba que algunos de estos agentes alquilantes potencialmente iban a ser buenos tratamientos contra las neoplasias. Los que estuvieron trabajando, pero de cierta forma no podían publicar sus resultados porque se consideraban también pues, cuestiones de guerra que había que tener en secreto, fueron Gilman y Gottman, que son de hecho los autores de uno de los libros más utilizados para el estudio de las bases de la farmacología. Y ellos propusieron que se empezara con los ensayos clínicos en pacientes que tenían linfomas o leucemias. Entonces, en mayo de 1942 se lleva a cabo el primer ensayo clínico, y esto es en un paciente que ya era resistente al efecto de los rayos X, porque los rayos X pronto se dieron cuenta los médicos que generalmente los efectos de los rayos X iban a ser temporales. Entonces, este caso clínico, que fue el primero, pues ilustra mucho esto. El paciente tenía 48 años y había recibido, por ejemplo, radioterapia en marzo. Había tenido muy buena reducción del tumor, pero tuvo una recaída en 1941. Entonces, dado que ya no estuvo respondiendo a la radiación, se incluyó en estos ensayos clínicos ya con una dosis de mostaza nitrogenada durante 10 días y se tiene por escrito que los resultados desde el cuarto día demostraron mucha mejoría en el paciente. Habían desaparecido todos los síntomas y signos de la enfermedad. Lamentablemente, el paciente recayó después de un mes. Nuevamente fue tratado con el gas mostaza, pero desarrolló leuconeutropenia, que es básicamente cuentas muy bajas de glóbulos blancos, en particular de los neutrófilos, que son los que debería tener en cantidad más abundante para combatir las infecciones. Y después recibió un tercer curso, pero ya no respondió. Y bueno, con esta historia quiero resumir básicamente una cuestión que ha sido fundamental en todo lo que tenemos al momento de terapia antineoplásica. La mayor parte de la terapia antineoplásica va a generar daño en el material genético de las células cancerosas y muchas de estas células cancerosas van a morir. Entonces es cuando se tienen los efectos positivos, que son la reducción de las masas tumorales, o en el caso de los tumores líquidos como las leucemias y linfomas, pues se bajan las cuentas de los glóbulos de las células plásticas o leucémicas en circulación. Pero eventualmente los tumores desarrollan resistencias a estos venenos y después se corta mucho la ventana terapéutica, porque después hay que subir mucho la dosis y entonces ya se pone en riesgo la vida del paciente y las células tumorales ya no muestran ningún efecto. Entonces, en un segundo video les hablaré de
cómo por ahí de 1940 a 1960 vino una serie de desarrollos nuevos de moléculas que se estuvieron identificando en productos naturales y algunas otras estrategias de inhibidores de vitaminas o antagonistas de vitaminas que vinieron a complementar lo que aún se utiliza como terapia antineoplásica. Claro, ha habido modificaciones químicas, se han hecho modificaciones químicas para tratar de subir la ventana terapéutica y reducir los efectos secundarios, pero seguimos en la búsqueda de moléculas un poco más específicas y con menos efectos secundarios. Acompáñenme para después la siguiente parte de esta serie de videos acerca de los orígenes de la terapia contra el cáncer. Hasta luego.